nombre, Señor, damos gracias a ti porque tú eres quien has cambiado nuestra vida, Señor. Hoy nos regocijamos de poder recordar, Señor, que tú eres el único Dios que nos cambia, que nos ayuda, Señor. Solamente tú, Padre Santo. Señor, hoy queremos bendecir tu nombre, Dios. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de reabrir las puertas de la iglesia, Señor, de poder estar aquí reunidos, Dios mío. Y también te doy gracias, Señor, por cada familia que está desde sus casas, Señor. Gracias, Dios mío, por guardarnos, por protegernos. Gracias por ayudarnos en cada cosa en la vida, Señor. Hoy queremos, Señor, entregarte este tiempo, Señor. Que seas tú glorificándote, Padre. Que seas tú, Señor, llenando cada corazón, Señor. Que seas tú fortaleciendo a los débiles. Que seas derramando gozo sobre cada vida, Señor. Y que pongas la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, gracias. Porque venimos a la iglesia a adorar a un Dios real, verdadero, poderoso, amoroso. Ese eres tú, Señor, nuestro gran Dios. Y hoy queremos honrarte, Padre. Señor, ponemos en tus manos esta reunión. Por favor, enséñanos, por favor, mueve nuestros corazones conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, trae a nuestras vidas entendimiento. Trae hoy consuelo, llenura, fortaleza. Trae hoy libertad, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias. Esta no es una reunión común o normal. Tú estás aquí con nosotros, Señor. Gracias, Dios mío. Bendito sea tu nombre, Padre. Y te ruego que por favor hoy me uses en la enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a todos, por favor tomen asiento. También damos la bienvenida a todos los que están desde sus casas conectados. Esperamos que todos se encuentren muy bien también junto a sus familias y sus seres queridos. Bueno, como lo pueden ver, ya estamos nuevamente retomando las reuniones presenciales. A mí en lo personal me encanta poder reunirme con los hermanos que pueden venir. No es lo mismo, pero también entendemos que todos estamos en una situación pues bastante compleja, pero sabemos que algunos desean estar en casa y eso es totalmente respetable. Esperamos que pronto las condiciones se nos puedan dar para que todos estemos aquí. Pero entre tanto, un cordial saludo, un afectuoso saludo, y queremos aprovechar este momento de saludos para simplemente hacer una pequeña aclaración. La Iglesia Bíblica Berea, a la cual pues nosotros nos congregamos, no tiene filiales en ninguna otra ciudad, ni tiene ninguna otra iglesia en Bogotá. Esta es una denominación que pues tiene su personería jurídica. El representante legal, por la gracia de Dios, soy yo. Entonces no pertenecemos a ningún grupo de iglesias que se llamen de esa manera, simplemente para aclarar cualquier malentendido que pueda surgir con el nombre de la Iglesia Bíblica Berea. Muy bien, vamos entonces en este día a continuar. He querido dedicar estos domingos a que estudiemos el libro de Hechos. Hemos estado hablando de algunas reflexiones sobre algunos temas y personajes del libro de Hechos de los Apóstoles, y hoy vamos a continuar. Así que les pido que por favor vayamos en nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 3. Vamos a irlo buscando, mis queridos amigos y hermanos. Hechos capítulo 8, versículos 1 hasta el 3. Muy bien, dice la palabra de Dios. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia.
Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Muy bien, vamos a mirar algo, y es, ¿por qué vino esta persecución? ¿Por qué se inició esta gran persecución que nos relatan estos versos? Hasta ese momento la iglesia había pasado por cierta manera de persecución, pero a partir de la muerte de Esteban, la iglesia empieza a sufrir una gran persecución. Era una gran persecución. Pero ¿por qué vino esta persecución? Y yo quiero que hoy entendamos el por qué vino esa persecución. Dice el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 8, lo siguiente. Jesús les dijo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por todo Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces quiero que notemos algo, queridos hermanos. Cuando Jesús les anuncia que iban a recibir el poder del Espíritu Santo sobre ellos, Él les pide algo, les manda algo. Les dice: y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Pero Él les da un plan de trabajo, les dice por dónde debían empezar y a dónde más debían continuar. El versículo 8 dice que debían empezar en Jerusalén. Y como lo sabemos, en los capítulos anteriores al 8, ellos habían empezado con Jerusalén. Todos los grandes sucesos que habían ocurrido en la iglesia, en el libro de Hechos, en esos primeros 8 capítulos, estaban en Jerusalén. Así que se estaba cumpliendo lo que Jesús había dicho. Pero ¿qué pasaba con Judea y Samaria? Y es ahí donde está la situación. Que ellos no estaban cumpliendo esta parte del plan trazado de nuestro Señor Jesucristo. No solamente debían estar en Jerusalén llevando el mensaje del Evangelio, sino que también debían ir ¿a dónde? ¿A dónde según el versículo 8? En Judea y en Samaria. En Judea y en Samaria. Entonces, ¿por qué vino esta persecución? ¿Saben por qué vino esta persecución? Porque era la única manera de sacarlos de Jerusalén. Era la única manera de que ellos cumplieran el siguiente paso en el plan trazado por Jesús. Si no hubiera venido esta gran persecución, ahí se hubieran quedado en Jerusalén. Pero como vino la gran persecución, ¿qué fue lo que pasó? Todos fueron dispersados y adivine a dónde fueron a parar. A Judea y a Samaria. Por fuerza, no por obediencia, sino por fuerza. Eso es lo que sucedió. Entonces, esa persecución era una consecuencia y una medida, una herramienta divina para decirles: hey, no se queden tan cómodos en Jerusalén, no se queden tan cómodos ahí. Recuerden que yo tengo un plan para ustedes, les di una meta de a dónde debían ir. Pero ellos no, ellos estaban felices en Jerusalén. Claro, según, por ejemplo, el capítulo 2 nos muestra cómo la iglesia estaba unida, compartían todo y eso estaba muy bien. Pero resulta que ese no era el plan total de Jesús. De pronto era para iniciar y para establecer los lazos, pero no podían quedarse ahí, tenían que moverse. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían un mensaje que cambiaría vidas. Ellos tenían un mensaje que transformaría naciones, familias enteras. Pero no podía quedarse ese mensaje encerrado en Jerusalén. Tenían que salir de ahí. Ese derramamiento de poder que Jesús estaba diciendo en el versículo 8 no era exclusivamente para Jerusalén. Ahora es muy rico gozar del poder de Dios, ver la mano de Dios moverse, pero Dios no quiere que eso se quede ahí entre esas personas. Dios desea que muchas personas sean tocadas por Él. Primero debía ser en Jerusalén, luego en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. ¿Qué usó entonces el Señor para que se cumpliera ese plan? Mire, según ese versículo 1 y 2, es la persecución, la persecución. Mis hermanos,
Dios ordenó que la iglesia debía ser discípulos. Dios ordenó que todos aquellos que habían recibido el Evangelio, dice en Mateo 28, 18 al 20, dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Esa es la gran comisión, así la conocemos, la gran comisión. Nuestro gran Señor ordenó eso para la iglesia. Pero a veces podemos estar muy cómodos en nuestras cosas, en nuestra vida, en nuestros planes. Pero ¿y qué de la gran comisión? ¿Y qué del gran mandamiento del Señor de ir a ser discípulos? Podemos estar muy cómodos en nuestra vida, mis hermanos. Y yo quiero decirle que para Dios, si es necesario que padezcamos para que nos despertemos de estar solamente pensando en nosotros, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. No olvidemos que una de las funciones principales de la iglesia es llevar el Evangelio, predicar el Evangelio, hacer discípulos. Pero no creamos que eso es una tarea para un grupo de personas. No, es para la iglesia, para toda la iglesia. A veces la iglesia puede estar dormida, desinteresada, desentendida de la gran comisión. Eso no quiere decir que a Dios no le importen nuestros asuntos, claro. Eso no quiere decir que no cuidemos nuestros asuntos, claro. Pero no podemos olvidar la gran comisión. No la podemos olvidar. Quiero que veamos lo que sucedió con el pueblo de Israel antes de que viniera Jesús a la tierra. Y esto es después de que ellos habían sido sacados de su tierra por Babilonia. Ya ellos habían regresado de nuevo a sus territorios. Pero miren lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Dios después de haber sido tratados por Dios. Vamos a Ageo capítulo 1, versículos 1 en adelante. Ageo capítulo 1, versículos 1 en adelante. Dice, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Quién está hablando ahí? El Señor. Miren lo que dice el Señor. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo,
el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dijo al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Hermanos, podríamos cerrar y decir: se acabó el sermón. De verdad que esta palabra es demasiado contundente. Pero meditemos un poco. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le llama la atención de esa manera a su pueblo? Porque Dios cuenta con su pueblo. Porque Dios cuenta con su pueblo para hacer su obra. Ahora, Dios puede hacerlo solo, claro. Es que Él es Dios. Pero Dios siempre quiere trabajar con su pueblo. Y en este tiempo su pueblo es la iglesia. La iglesia. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel en ese tiempo? Que se habían desentendido de los planes de Dios. Se habían desentendido: no, todavía no es tiempo de reconstruir la casa del Señor. Cuando habla de la casa del Señor está hablando del segundo templo, porque el primero había sido destruido por los babilonios. Ellos decían: no, no es tiempo. Entonces ellos tenían sus casas muy bien, pero se habían olvidado de la casa de Dios. Se habían olvidado de que en esa casa se adoraba al Señor. Mire, si no había templo, no había adoración, no había sacrificio, no había comunión, no había la centralidad de Dios en el pueblo, no había reverencia a Él. Si no había eso, entonces significaba que el pueblo estaba mal. Literalmente estaba mal. Si Dios no es el centro del pueblo de Dios, el pueblo está mal. Por eso Dios fue tan enfático. Les dicen: ¿saben qué? Como ustedes se están olvidando de mí, de mis asuntos, entonces yo también empezaré a cerrar mis bendiciones sobre ustedes. Se lo estoy parafraseando. Yo empezaré entonces a cerrar mis bendiciones sobre ustedes. Están muy cómodos, están muy bien, la pasan bien, pero se olvidaron de mí, de mi casa y de mis planes. Palabras más, palabras menos, eso es lo que está diciendo el Señor en los primeros versos de Ageo. Sin embargo, el Señor es misericordioso. Me encanta cómo finaliza el versículo 13. Yo estoy con ustedes, dice el Señor, porque el Señor vio que el pueblo se había arrepentido. El Señor vio que el pueblo cambió su forma de hacer las cosas. Y entonces el Señor finaliza diciéndoles: yo estoy con ustedes. El Señor siempre quiere estar con nosotros, hermanos. El Señor siempre quiere ayudarnos. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Él es maravillosamente bueno, bondadoso, generoso, paciente, tolerante. Pero a veces nos tiene que jalar las orejas, porque a veces estamos muy metidos en nuestra propia vida. Volvamos al tema de Hechos capítulo 8, y es algo similar. Jesús les había dicho: vayan, entonces, lleven mi evangelio, lleven mi palabra, empiecen por Jerusalén, luego por Judea, luego por Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero qué hizo la iglesia? Se atornilló en Jerusalén. Se atornilló en Jerusalén. No querían salir de Jerusalén, estaban muy cómodos. ¿Y entonces qué permitió Dios? Una gran persecución. Es la única manera de sacarlos, de que ese tornillo se rompiera. Tienen que salir de Jerusalén, tienen que llevar mi palabra a otros lugares, tienen que cumplir el plan que tracé antes de ascender al cielo. Y entonces, Dios quería llegar a las vidas de muchas personas que vivían fuera de Jerusalén. Mis hermanos, cuando nosotros entendemos el evangelismo personal o grupal, lo hacemos porque entendemos que hay muchas personas que tienen una gran necesidad de Dios. Una gran necesidad de Dios. ¿Y a quién cree usted que Dios va a usar para llevarles el evangelio? A nosotros. A usted y a mí. A ustedes y a mí. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
Dios habla por la boca de los miembros de la iglesia. Dios abraza con los brazos de los hermanos en la iglesia. Dios se acerca a las personas a través de los pies y los pasos que da la iglesia. Eso es la iglesia, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Cristo abraza por medio tuyo, Cristo habla por medio tuyo, Cristo llega a otras personas cuando tú mueves tu cuerpo para ir a hablarle a otros. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué hizo la iglesia cuando fue perseguida? Versículos 4 y 5, seguimos ahí en el capítulo 8 de Hechos 8, versículos 4 y 5. ¿Qué hizo la iglesia cuando fue perseguida? Dice, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Eso es lo que hacía la iglesia. ¿Qué predicaban? ¿Qué dice ahí? ¿Acerca de quién? Acerca de Jesús. Predicaban la buena noticia acerca de Jesús. Donde quiera que iban, lo que había cambiado sus vidas, lo que había llenado sus corazones, lo que había hecho un antes y un después en sus vidas, era lo que llenaba sus corazones y sus palabras. Me encanta ese milagro que sucede cuando está Pedro y Juan en el pórtico y había un cojo de nacimiento y le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Una iglesia llena de Jesús, pero llena de Jesús. Y esto es lo que pasa con esta preciosa iglesia, que aunque atornillada, después sacada a otros lugares, tenía un corazón lleno del testimonio de Jesús. Y dice el versículo 4, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Mis hermanos, qué maravilloso es entender que tenemos en nuestra vida un mensaje que transforma naciones, comunidades y personas. Que no es un mensaje acerca de nosotros, es un mensaje acerca de Jesús, acerca del Señor, del Salvador. Pero en lo que me quiero centrar hoy es, ¿qué pasa cuando una persona se dispone en las manos de Dios? Vamos a ver el caso de un solo hombre y vamos a ver qué hizo Dios con uno nomás, con una sola persona que se disponga. Vamos a ver lo que Dios hizo. Lee el versículo 5. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Vamos a ver este personaje que es muy especial. Que recordemos quién era Felipe. Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de los diáconos en Hechos capítulo 6, dice que en ese momento en la iglesia pasaba por una problemática y era que las viudas griegas se quejaban de que ellas no eran atendidas en la ración diaria. Entonces hubo un descontento en los creyentes griegos al ver que sus viudas no eran atendidas. Recordemos eso. Pero entonces en ese momento, para dirimir el conflicto, los apóstoles dijeron, necesitamos escoger hombres muy respetados, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría, a quienes les podamos encargar esta tarea. Y dentro de ese grupo sale Felipe. Ya hablamos de Esteban, que Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Acaba de ser asesinado en el capítulo 7. Pero ahora tenemos a Felipe, que empieza a ser una persona a quien Dios muestra en esta historia. ¿Qué podemos ver de Felipe? Mis hermanos, Felipe era un hombre transformado por Jesús. Felipe era un hombre que Dios había cambiado su vida. Ese era Felipe. Para poder ser una persona que Dios use, es necesario que primero ese evangelio nos haya transformado a nosotros. No podemos ir a hablarle a otros de algo que no ha pasado o que no vivimos. Tiene que ser una vivencia personal,
una vivencia real. Y en la vida de Felipe no podía haber una negación de lo que Dios había hecho en su vida. Era evidente, tan evidente que cuando la iglesia buscó hombres sobresalientes, Felipe fue uno de ellos. Felipe fue uno de ellos. La gente podía decir que Felipe era un hombre muy respetado, un hombre de buen testimonio, un hombre lleno del Espíritu de Dios y lleno de sabiduría. La gente podía decir eso de Felipe y por eso lo postularon dentro de ese grupo de hermanos que después le confiaron esa tarea. Y Felipe era un hombre dispuesto a servir. Dios no va a usar individuos que no quieren servir. Dios no va a usar una iglesia que quiere estar sentada todo el tiempo. Dios no va a usar una iglesia cuyos miembros están muy cómodos en sus cosas. Dios va a usar una iglesia de miembros que quieren servir, que quieren servir. Felipe fue justamente a uno de esos lugares donde Jesús había trazado su plan. Fue a Samaria, dice el versículo 5. Felipe fue, por ejemplo, dice, se dirigió a la ciudad de Samaria. ¿Y qué hacía Felipe en Samaria? Dice, y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Mis hermanos, este mensaje del Evangelio es poderosísimo. Tiene poder para cambiar vidas, tiene poder para cambiar su familia, tiene poder para cambiar su barrio, tiene poder para cambiar una ciudad, un país entero. Pero ¿de qué se trata ese mensaje? Quiero insistir, acerca del Mesías. Acerca del Mesías. ¿Qué puede hacer entonces Dios con una persona dispuesta a compartir ese poderoso mensaje? ¿Serás tú el que Dios va a usar en esta generación? ¿Serás tú? ¿Quién va a ser esa persona que está dispuesta a dejarse usar por el Señor en este tiempo? Hermanos, estamos en un tiempo donde la gente necesita oír este mensaje. Mucha gente se está muriendo por el COVID, pero no sabemos a dónde van sus almas. Y eso es todavía más grave que el COVID. La iglesia no puede permanecer callada ante un momento tan coyuntural como estamos viviendo. No podemos dejar de hacer evangelismo, no podemos dejar de contarle a otros quién es Jesús para nosotros, porque ese mensaje trae salvación y vida eterna. ¿Qué puede hacer entonces Dios con una persona que está dispuesta a compartir ese poderoso mensaje? Mire lo que hizo Dios con Felipe, versículo 6. Las multitudes escuchaban atentamente. ¿A quién estaban escuchando? A Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Felipe comprendió que había una multitud esperando el mensaje de Jesús. ¿Y Felipe qué hizo? Abrió sus labios. Le contó a otros lo que Jesús había hecho. Puede que en tu caso no sean multitudes. No nos condicionemos a no, si no hay una multitud, entonces yo no le hablo a otros. No. Pueda que tu escenario, tu oyente, sea tu papá, tu hermano, tu vecino, hasta un desconocido que Dios ponga ahí cerca de ti. Pero abramos nuestros labios. Felipe sabía que ese mensaje de reconciliación del Evangelio era lo que las personas necesitaban en Samaria. Dios había preparado multitud de corazones para recibir el mensaje atentamente. Dice ese versículo que las multitudes estaban atentas, deseosas de oír el mensaje. Seguramente que Dios había preparado esos corazones. ¿Y sabes cómo sucede eso? Cuando la iglesia ora por eso. Cuando la iglesia ora que Dios prepare corazones para recibir atentamente el Evangelio.
Porque el pecado lo endurece de tal manera que solo el Espíritu de Dios y el poder de la palabra de Dios lo ablandan y lo hacen receptivo a las palabras del Señor. Cada uno de nosotros debe creer que Dios ha puesto a alguien que necesita recibir ese glorioso mensaje. Todos debemos ser como Felipe, que se dispuso de manera obediente a compartir el evangelio que transformó su vida. Hoy hay alguien que está esperando a que tú le hables y le des tu testimonio. Hoy hay alguien que está deseoso de aprender de Dios y reconciliarse con Él y te está esperando a ti. Hoy hay alguien. ¿Serás aquel discípulo que está dispuesto a ir a tu Samaria? ¿Serás aquel discípulo que Dios ha transformado su vida, que es de buen testimonio, que está lleno del Espíritu de Dios y de sabiduría y que puede llevar ese mensaje a otros, que puede salir de su comodidad, que puede llevar al Evangelio a otros, que puede hacer una cita semanal, quincenal o mensual con alguien para dedicar unos minutos para estudiar la Biblia a solas, escuchar sus preguntas, orar por sus peticiones, sus necesidades? ¿Seremos la iglesia que está dispuesta a ir a nuestra Samaria? ¿Seremos esa iglesia? ¿Seremos ese tipo de creyente? ¿O seremos los que nos quedamos en nuestra Jerusalén, atornillados en nuestra comodidad? ¿Seremos ese tipo de iglesia? Número 2. Lea los versículos 6 y 7. Nuevamente dice, las multitudes escuchaban deseosas. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. ¿Sabes qué va a pasar cuando haya una persona que se disponga a ser usada por Dios y llevar su mensaje? Que la manifestación del poder de Dios lo va a respaldar. Eso va a pasar. Mis hermanos, una predicación, un mensaje, no es una conferencia cualquiera. Déjeme decirle que esto no es. Usted puede ir a conferencias y aprender cosas valiosas para su vida, puede ir a una universidad, a un colegio, y eso no está mal. Pero eso no se compara al poder que viene tras este evangelio. Nunca será igual. Y déjeme le explico por qué. Porque cuando se predica el evangelio, hay un poder que respalda ese mensaje. Hay un poder que respalda ese mensaje. Dios lo respalda con grandes señales de poder y autoridad que afirman, que confirman que este mensaje es verdadero y que viene de Dios. Que viene de Dios. Jesús había prometido que algunas señales seguirían a todos aquellos que creyeran en Él. Dice Marcos 16, 17 al 20. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. ¿A quiénes? A los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos, mira lo que pasó después de que Jesús les dijo eso. Fueron por todas partes. ¿Y qué hicieron? Y predicaron. Y predicaron. ¿Para qué son esas señales? Mira lo que dice. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. ¿Para qué es la manifestación del poder de Dios? Al final del versículo 20 lo dice.
confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Es que cuando hablamos el Evangelio, hablamos de salvación y perdón, pero hay un poder divino que respalda este mensaje. Este no es un discurso cualquiera, mis hermanos. Es un discurso que respalda al Señor con su poder. ¿Qué señales dijo Jesús que seguirían los que creyeran en Él? Dice, expulsarán demonios. Expulsarán demonios. Y sí, eso va a pasar y pasa. La iglesia tiene poder en el nombre de Jesús. Tiene poder en el nombre de Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Dice, y hablará nuevos idiomas. Dios le daba la capacidad sobrenatural a la iglesia de poder hablar en otros idiomas y llevar el evangelio a personas de otros lugares. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Imagínense eso. Cuando se comen esos perros calientes de la esquina, esos perros radiactivos, esos perros no le harán daño a uno. Estoy molestando. Dicen, pondrán sus manos sobre los enfermos, ¿y qué pasa? Y ellos sanarán, mis hermanos. Si usted ve a alguien enfermo, con todas las precauciones, claro está, no estoy hablando con el COVID, podemos así hacer una llamada y orar, porque ¿qué dice la Biblia? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Antes de ir, usted llevar a cualquier persona al médico, primero ore. No, que tengo dolor de cabeza, pastilla, no, un momento, déjeme oremos porque esa es la orden del Señor, primero oremos, porque estas señales seguirán, usted no tiene que buscarlas, dice que esas señales seguirán, ¿a quiénes? A los que creen en Jesús, y lo que Él prometió que sucedería con aquellos que creyeran, es lo que estaba pasando con Felipe. Sencilla y llanamente. Felipe estaba viendo en su vida el respaldo que Jesús había prometido a los que en Él creen. Las señales milagrosas tienen un propósito y es confirmar lo que sus discípulos dicen. ¿Qué pasaba en la época de Felipe? Dice que espíritus malignos salían de las personas. Qué tremendo. Y dice, paralíticos y cojos eran sanados. Miren, hay una imagen que viene a mi mente en este momento y es, yo imagino a Felipe predicándole a la gente, reciban salvación en Jesús, porque en Él hay perdón de pecados, a Él es a quien Dios exaltó de la muerte y lo sentó a su diestra. Y entonces la gente escuchaba ese mensaje y algunos endemoniados, ¡pum!, sus demonios salían de sus vidas. Entonces imagínense lo que podía hacer para todas las personas que estaban ahí, ver eso. ¡Pum! Imagínense lo que pasaba con, por ejemplo, el endemoniado Gadareno. ¿Recuerda esa historia? Un hombre que tenía 1000 demonios adentro. Pero ahora imagínense que estaba ahí Felipe predicando y los demonios salían de las personas. Pero imagínense que no solamente pasaba eso, sino que paralíticos y cojos eran sanados. Paralíticos que escuchaban el mensaje desde su estado de postración, ¡pah!, se levantaban, porque el nombre de Jesús es poderoso. Y así Dios confirmaba la veracidad de ese mensaje de salvación. ¿Qué pasa cuando el evangelio es predicado y confirmado por Dios por medio de señales? Versículo 8 dice, así que hubo mucha alegría en esa ciudad. ¿Sabe qué pasa cuando el evangelio llega a una persona, a una familia, a un barrio, a una ciudad? ¿Sabe qué pasa cuando el evangelio llega? Hay gozo, hay paz, hay alegría. No hay dicha más grande para el ser humano que estar en paz con Dios. Y esa paz solo se logra a través de Jesús. Solo a través de Jesús. Hay mucha alegría, hay mucho gozo. Y qué gozo es ver cuando Dios se mueve en medio de su pueblo también.
Qué gozo cuando vemos al Señor Todopoderoso, que dijo que Él era el mismo ayer y hoy por los siglos, sanando enfermos. Qué hermoso es ver cuando las vidas son restauradas. Qué hermoso es ver a Dios actuar, respaldando y confirmando el mensaje de perdón por medio de Jesús. Eso es maravilloso, hermanos. No estamos hablando de letra muerta. Estamos hablando de poder en el nombre de Jesús. Estamos hablando de poder en el nombre de Jesús. Si hay una persona que está dispuesta a llevar el mensaje del Evangelio, Dios lo va a respaldar con las señales que Él prometió que vendrían sobre los que en Él creen. No tenga miedo. Hace algunos años, una persona, yo estaba trabajando y tenía un sobrino que él era del ejército. Y él creo que había comido algo, lo había picado una serpiente, no recuerdo bien. Y el hombre estaba entubado en el hospital militar, muy malo, con un pronóstico terrible. Entonces su tía me dijo, Juan, ¿usted podría orar por mi sobrino? Yo le dije, claro que sí. Por favor, cuadremos, yo voy, oro por él. Y ese día fui, porque creo que esto es una realidad, esto no es solamente un discurso, creo que esto es una realidad. Y cuando entré, al ver a ese joven entubado, le cuento que mi fe se fue al piso. Yo dije, wow, este hombre está más allá que acá. Lo vi muy mal. Sin embargo, yo dije, yo vine a orar y no me voy sin hacerlo. Y oré, entré, puse mi mano sobre su pecho y le dije, no me acuerdo su nombre, pero le dije, yo sé que tú me puedes oír y yo quiero que tú sepas dos cosas que pueden pasar en este día. Le dije, la primera, que si tú te reconcilias con Dios por medio de Jesús, aunque tú partas de esta tierra, tú vas a ir al paraíso con Jesús. Dije, número dos, que tú creas en Jesús y Dios te sane. Y tú te levantes de esta cama y de este estado, entonces tú también vas a vivir para Dios los días que Él haya determinado que estés aquí en la tierra. Y le dije, voy a orar por ti. Y oré por él. Cerré mis ojos y puse mi fe en que Dios podía sanar a ese joven. Y empecé a orar, Señor, te pido, Señor, que sanes a este joven, que lo levantes, que le des vida, Señor. ¿Y saben qué pasó con ese muchacho? Ese muchacho me dio la mano después de que estaba en coma. Ahí mismo, me cogió la mano así. Yo casi caigo desmayado al lado de él. Cuando pasó eso, yo casi caigo al lado de él. De verdad, yo me pegué una paniqueada. O sea, me asusté de ver que Dios respondió. Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y Dios sanó a ese muchacho. ¿Por qué? Porque Dios respalda su mensaje a través de señales de sanidad. Porque eso es lo que Jesús dijo. Y estas señales seguirán a los que creen. Y Dios está dispuesto a respaldarte si tú hablas el mensaje. Si tú lo hablas, si eres valiente, si vas y haces discípulos. Dios está dispuesto. Ten ánimo. Hoy es tiempo de que abras tus labios y veas a Dios cumpliendo las señales que dijo que seguirían a los que en Él creen. Ánimo, ánimo. La iglesia de Jesús no está muerta. No está muerta. Leamos versículo 12. Saltemos al versículo 12, porfa. Dice, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. ¡Ah, qué bello esto! Con un hombre que cree y actúa, con un hombre que va y predica las buenas nuevas del Evangelio, con un hombre que Dios respalda a través de su poder, entonces vienen vidas transformadas. Vidas transformadas. Eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo. Transforma vidas.
Las personas de ese tiempo creyeron el mensaje y sus vidas ahora estaban deseosas de abandonar su pecado para abrazar la santidad y la comunión íntima con Dios. Ya no querían seguir viviendo como estaban viviendo sin Dios. Ahora querían vivir diferente. Querían vivir como nuevas criaturas, dando pasos de obediencia. ¿Qué hicieron ellos? Según el versículo 12, dice que se bautizaron. Se bautizaron. Ustedes saben que el bautismo tiene un simbolismo maravilloso. El bautismo significa que estamos entendiendo que ese viejo hombre muere al creer en Cristo y que por el poder de Dios resucita uno nuevo, perdonado, santificado, una nueva criatura, nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos afectos, nuevos planes. Y esta gente se bautizó. Mire qué precioso, con un solo hombre, con Felipe nomás. Felipe fue obediente, llevó la buena noticia. El Señor le respaldó con señales, prodigios. Y entonces la gente fue transformada. Fue transformada. Yo te animo a que tú creas y hables de ese mensaje que transforma vidas, que cambia vidas para siempre. Con una sola persona que esté dispuesta, Dios lo puede hacer. Tal vez pueda ser tú, yo, todos nosotros podemos ser un factor de cambio si nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios. Comunidades enteras pueden ser transformadas. Creámosle al Señor. Creámosle al Señor. ¿Qué pasa entonces cuando hay una multitud de creyentes transformados por el poder de Dios? Terminemos con versículos 14 y 17. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. El último paso en esta tarea, en esta labor que empezó con un solo hombre, es que Dios no quería que solamente Felipe la hiciera, sino que ahora esas personas que habían sido transformadas hicieran la misma tarea de Felipe. Qué bello esto, me impresiona. ¿Sabes? Yo no creo que Dios quiera trabajar con una sola persona, pero a veces hay solo una persona dispuesta y Él trabaja con quien está dispuesto. Pero si esa persona hace su labor, Dios lo va a respaldar. Pero ¿qué pasa? Esas personas que son transformadas, ¿qué hace Dios con ellas? Dice este texto, versículo 14 al 17, que ellos recibieron el Espíritu de Dios. ¿Saben para qué era el Espíritu de Dios? Para traer poder sobre sus vidas. Lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 2. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Señor estaba empoderando a esa generación de creyentes que habían sido impactadas con el mensaje que Felipe les había llevado. Hermanos, Dios no quería que Felipe fuera el único que llevara ese mensaje. Dios no quería que Felipe fuera el único a quien Dios usara. Dios quería derramar su poder sobre los nuevos creyentes de Samaria, para que ellos también hicieran lo mismo que Felipe. La participación de Pedro y Juan, los apóstoles que estaban en Jerusalén, nos muestran que también Dios trabaja a través de equipos. Aunque ellos habían sido dispersados, los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, pero ellos vinieron a respaldar esa obra como un equipo. Somos un equipo, somos el cuerpo de Cristo. Aquí no hay estrellas,
Aquí no hay gente a quien haya que ponerle un tapete, nada de eso. Somos un equipo y todos somos importantes. La participación de Pedro y Juan nos muestra eso, que Dios desea que trabajemos en equipo y que nos apoyemos mutuamente en la labor de la gran comisión. Dice primera de Pedro 4:10, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a otros. Cuando creemos en Cristo, la Escritura afirma que recibimos un don, que debe ser usado ¿de qué manera? Dice aquí, dice, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Si usted es un creyente en Jesús, si ha creído en Él como Señor y Salvador, la Biblia lo dice, que Dios le ha dado un don, un carisma, un poder sobrenatural para que usted lleve a cabo la obra de Dios, un don. A algunos les ha dado don de sanidad, a otros les ha dado profecía, a otros les ha dado discernimiento de espíritus, a otros palabra de ciencia, palabra de sabiduría, todo eso está en 1 Corintios capítulo 12. Pero a todos nos fue dada una manifestación especial del Espíritu para provecho, para que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Si tú has creído en Cristo, Dios te ha dado una habilidad sobrenatural con la cual hará crecer y bendecir a otras personas. Así que mis hermanos, ¿estamos dispuestos a que Dios nos use? Con uno solo. Ahora aquí no somos uno solo, los que estamos acá, los que están desde casa, los que luego verán este video, nosotros podemos ser esa iglesia que se pone en las manos del Señor y lleva el mensaje del Evangelio. Es tiempo, iglesia, de que no estemos dormidos, sino que entendamos que para Dios es una prioridad altísima el que nosotros llevemos las buenas nuevas del Evangelio. Miren lo que dice Ageo, ¿no? Ageo nos da una advertencia fuerte. Ustedes están muy cómodos en sus casas y todo está bien, pero ¿y mi casa qué? ¿Mi casa qué? Tengamos cuidado y entonces recapacitemos. Pensemos en cómo podemos llevar este Evangelio. Esta semana les estaré comunicando, porque la idea es que podamos retomar grupos de estudio bíblico, así sea a través de internet, que podamos hacerlo, seamos la iglesia que lleva el Evangelio y usemos el poder que Dios nos ha dado también a través de sus dones, que van a confirmar esas palabras. Hermanos, yo me gozo cuando veo que uno puede orar por algo y Dios responde. Qué bueno poder decirle, mira, esto es el Dios que yo te estoy diciendo fue que lo hizo. Y por eso Él quiere que tú creas la Biblia, que creas todo lo que dice ella, porque Dios te lo está reafirmando con lo que acaba de ser a tu favor. Entonces, Dios te puede usar. ¿Usted cree que Dios lo puede usar, hermano? ¿Cierto que sí? Los que están en casa, ¿creen que Dios los puede usar? Estoy seguro que sí. Así que vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias por este mensaje que nos reta, que nos zarandea un poco y que nos lleva a entender lo importante que es para ti que la iglesia lleve el Evangelio a otros, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres tan poderoso y tú quieres manifestar ese poder que respalda ese mensaje. Pero antemano, Señor, de antemano, es importante que tú transformes nuestras vidas, porque así lo hiciste con Felipe, Señor. Él fue sobresaliente en la iglesia como un hombre de buen testimonio, un hombre lleno del Espíritu de Dios. Pídale al Señor eso en este momento. Dígale, Señor, hazme una persona de buen testimonio, hazme una persona llena del Espíritu de Dios y de sabiduría. Ayúdame, Señor, porque quiero que me uses. Quiero que me uses en este tiempo, en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, con mis amigos, con mis vecinos, con compañeros de trabajo, de estudio.
Úsame, Señor, úsame. Dígale al Señor, úsame. No se quede cómodo como el pueblo de Dios en tiempos de Ageo, pensando solo en usted. Dígale, Señor, úsame en este tiempo. Úsame, llévame, Señor, a esas personas como en Samaria que tenían tanta necesidad. Señor, para que ellos también experimenten este gozo profundo, real y verdadero que yo tengo por estar en paz contigo. Usa mi vida, Señor. Llévame a otros. Llévame, Señor. Usa mi vida, Padre Santo. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, porque hay personas que están deseosas. Señor, queremos tomarnos unos segundos para pedirte, ablanda esos corazones que están endurecidos en la calle por el pecado, que están muertos espiritualmente. Ablanda sus corazones, prepáralos para cuando tú nos mandes y nosotros lleguemos con este mensaje, pueda haber un cambio espectacular, Señor. Las vidas sean libres de poderes demoníacos, los enfermos sean sanados y los pecadores sean transformados en santos por tu sangre, Señor. Úsanos, Señor, úsanos. Padre mío, gracias. Y te pido, Señor, que también empoderes a la iglesia, empoderes a esas personas que también van a ser transformadas, para que llenas de tu espíritu, vayan también y lleven el evangelio a toda criatura, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre. Padre, oramos por este barrio, te pido por este sector, te pido por la ciudad. Bendice a Bogotá. Pedimos que llames, Señor, a las vidas, al evangelio, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Oh Dios, queremos ser una iglesia que evangeliza. Queremos ser una iglesia que ve con sus ojos tu poder transformando vidas, transformando familias, transformando comunidades, Señor. Aquí estamos, Señor. Como dijo Isaías cuando vio tu gloria, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, heme aquí. Señor, aquí estoy, úsame, Señor, tú sabes que te lo he pedido. Señor, usa a mis hermanos, a los que están aquí, a los que están en casa. Úsanos, Señor, quita las telarañas, Señor, de haber estado de pronto dormidos, apaciguados. Señor, hoy tú nos has hablado para que nos levantemos y llevemos tu palabra. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Damos gracias a todos los que vinieron, los que están conectados desde sus casas. Queremos recordarles, mis hermanos, la importancia de ofrendar, la importancia de apoyar el ministerio. Eso también tiene que ver mucho con lo que hablamos hoy. Es importante apoyar la iglesia con nuestros recursos, apoyar el evangelio, apoyar este mensaje, porque se requieren recursos financieros para llevarlo a cabo. Mire lo que dice Primera de Crónicas 29:13. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Damos porque Dios nos ha dado primero. Damos porque Dios nos bendice, porque Dios nos ayuda. Apoyemos la obra y seamos esa iglesia generosa, esa iglesia dadivosa que apoya la causa del evangelio. Vamos a orar. Señor, te doy gracias también por las ofrendas. Te doy gracias, Señor, por los corazones que tú tocas. Señor, que seas tú, Dios mío, derramando bendición sobre cada familia, sobre cada hermano, que nunca les falte nada, Señor. Y te pido que lleves a la iglesia a tener la conciencia de apoyar este ministerio, Señor. Que no sea algo ocasional en algunos casos, sino también que sea algo continuo. Que puedan planear apoyar el ministerio mensualmente con una cantidad, que ellos puedan apoyar la obra, Señor. Bendíceles y multiplícales, Señor. Te doy gracias, Señor, y que el favor tuyo esté sobre cada familia.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias. El Señor les bendiga y quedo atento a cualquier inquietud. Bendiciones para todos. Gracias.